tanto han equivocado con un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. El Perú es noticia a nivel internacional desde hace un largo tiempo, en virtud de la crisis política esta dilatada que padecen. Han salido varios presidentes de la República, algunos de ellos están presos o procesados, pero sigue la economía consistente, sólida, es una economía robustecida, recibe inversión extranjera. Hoy vamos a dialogar con el doctor Luis González Posada. Él fue canciller de la República, también presidente del Congreso del Perú. Queremos dialogar con él sobre la situación actual, qué es lo que va a suceder con la señora Dina Boluarte y por qué esa participación de miembros del Club del Socialismo del Siglo XXI en las decisiones internas del Perú, especialmente por parte de Manuel López Obrador, también de Gustavo Petro y por supuesto de Evo Morales. Este es el diálogo con el ex canciller. Estoy aquí en su residencia para pedirle que nos haga un breve análisis de la situación actual del Perú, luego de esa toma de Lima, de la destrucción de los muertos, del asesinato a policías hace muy pocos días. ¿Qué está pasando? Se habló de una segunda toma a Lima, usaron a niños, vinieron mujeres. ¿Qué está pasando en el Perú? Bueno, yo diría que estamos padeciendo, no solamente el Perú, sino los diferentes países de América Latina, lo que Maduro dijo cínicamente, las brisas bolivarianas, ¿no? Porque no es casual que hayan ocurrido actos de violencia extrema en Chile, en Ecuador, en Colombia y ahora en el Perú, ¿no? Y evidentemente son movimientos muy bien coordinados por lo que yo llamaría el grupo de gobernantes de izquierda que forman parte del socialismo del siglo XXI, que son exactamente los mismos países que hoy día avalan a Castillo como presidente de la República, desconocen al actual mandatario y han lanzado una narrativa de falsedades absolutas, ¿no?, para pretender que Castillo retorne al poder, obviando que intentó un golpe de Estado, que está grabado, filmado y que todos lo pueden ver, obviando que dio las órdenes correspondientes para cerrar el Congreso, detener a la fiscal de la Nación e intervenir los otros poderes del Estado, el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de Justicia. Bueno, ahí está dicho, pero esta gente simplemente se pone una venda, se tapa los oídos y lanza una versión procaz, ¿no? Porque dicen que el Parlamento Nacional dio un golpe contra Castillo. Eso no es verdad. Ahora, ¿qué ha pasado con estos países en cuanto a embajadores? Ha habido el retiro de embajadores, eso sí, ocurrió con Colombia, también con México. Mire, la situación es delicada porque han sido 8 gobiernos, ¿ah? En el caso peruano, los que se solidarizaron con Castillo y asumieron esta falsa narrativa, especialmente, digamos, Colombia, donde el señor Petro dijo una serie de disparates, ¿no? Primero comparó a la policía peruana que está sufriendo muertes, que está siendo golpeada. Con los nazis los comparó. Esta es una grave ofensa a un país y a su Policía Nacional, por supuesto. Y después mentiras gruesas como que Castillo está preso sin contar con defensa judicial, cuando todo el mundo sabe que tiene 8 abogados, a los cuales han sumado 2 argentinos, que sabe Dios quién los paga, ¿no? Y que está preso sin orden judicial, cuando todos conocemos que hay una acusación de la fiscal de la Nación y es un juez supremo el que ha ordenado esta detención provisional. En la Constitución peruana está establecido, no hay golpe de Estado, está tipificado como un delito grave, es un delito con 25 muy años grave, de prisión. ¿no? Y hemos visto las imágenes de ayer y anteayer, todo estuvo concertado, evidentemente, inclusive la salida de Castillo de México, ¿no? Porque él intenta el golpe,
inmediatamente toma el carro y se va con dirección a la Embajada de México, porque ahí tiene su protector, que es López Obrador, que es una persona que yo creo que sufre de psicopatía, porque yo no tengo otro entendimiento ante las cosas que hace. Entonces, y cuando está en camino a México, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional repudiaron el orden, el intento de golpe y ordenaron su detención. Ahora, está detenido por esa razón, pero también hay acusaciones por corrupción. Muy grave. Hay que recordar que ya la esposa, la cuñada también estaban siendo procesadas, esas personas por corrupción. Fue motivo porque se tiró por la ventana, ¿no? Porque habían ocurrido 24 horas antes 2 acusaciones muy graves. Una de su jefe del Servicio de Inteligencia de Castillo, que señalaba que cobraba cupos y que daba dinero a su familia, dinero ilegal, por supuesto, y otra por el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, que narró que mensualmente le daban por lo bajo dinero, coimas, al señor Castillo. Entonces, esas son 2 acusaciones muy graves que decidieron finalmente en la mentalidad de Castillo que todo estaba perdido y que tenía que emprender fuga, que es lo que hizo. A mí lo que me sorprende, le digo de verdad, es cosas como, por ejemplo, el señor López Obrador se ha referido 14 veces al Perú, ofensivamente, agraviantemente, interviniendo en asuntos de competencia interna, llamando a la presidenta de la República Pelele, porque así la ha llamado, Pelele, del imperialismo, por supuesto, ¿no? Y que hasta el día de hoy el Consejo Permanente de la OEA no se reúna para ver este tema, que es de suma importancia porque el artículo 19 de la Carta Constitutiva de la OEA, digamos que es el vértice ideológico del sistema, establece como un principio básico la no intervención en asuntos de competencia interna. Entonces vemos, la OEA no se reúne a pesar de estas evidencias y el secretario general, el señor Almagro, que fue el protector de Castillo durante largo tiempo, tampoco ha dicho una palabra del tema. ¿Y por qué se interesó durante las revueltas iniciales, cuando había caos también aquí en Lima y aún estaba Castillo en el poder? Recuerde usted que vino la OEA aquí para una observación. Bueno, usted recuerda, Castillo mandó un oficio a la OEA pidiendo que se mande una misión especial integrada por ex cancilleres, y emitieron un pronunciamiento vergonzoso, deplorable, donde decían, en otras palabras, en palabras exactas casi, ¿no?, que Castillo, desde que comenzó su mandato, había sido agredido por su condición de indígena y de profesor de la sierra. Una infamia, pero eso es lo que dijeron en ese documento armado por Almagro, no tenga ninguna duda, que el primer día protegió a Castillo, como en su momento protegió a Evo Morales, porque no olvidemos que él es el causante de que Evo Morales se presente una nueva reelección. Después de que había habido una consulta a la gente y la gente le dijo no a la reelección, hubo igualmente elecciones y estuvo el señor Almagro prácticamente bendiciendo esas elecciones. Algo más grave todavía. Cuando Evo Morales pretende una 4ª reelección ilegal porque lo prohibía la Constitución, él plantea pues un referéndum, un plebiscito. Que lo perdió. Para que lo pierde. Una vez que lo pierde dice, bueno, no me presentaré, pero él domina una sala constitucional que dice, no, usted puede presentarse porque es un derecho humano. Un derecho humano. Acá viene el tema oscuro de Almagro. Ocurrió este incidente, Almagro deriva el tema a la Comisión de Juristas de la Unión Europea, que son personas especializadas para que den su opinión. Y este grupo de juristas emite una opinión muy clara diciendo que es una barbaridad pretender ampararse en los derechos humanos para hacer de la reelección un sistema cuando permanente. Las constituciones lo prohíben. Claro, rechazó terminantemente. Almagro recibe el informe de los juristas, dice que está completamente de acuerdo con eso, que no puede ser reelecto, pero de repente a la semana se aparece. En Bolivia. Se aparece en Bolivia, lo reciben con bombos, platillos, le ponen una ofrenda floral y dice lo insólito. Dice, sí puede presentarse, es un derecho humano, no se le puede pedir a una persona que no se presente. En ese momento, a mí no solamente me causó
horror lo de Almagro, sino la OEA, porque no hubo un embajador, uno de los 32, 33 que se encuentran ahí, y decir, un momentito, usted no puede hablar a nombre de la OEA, no puede hacer esta barbaridad, pero lo hizo, pues desatando la crisis que hoy día sabemos que ha ocurrido en Bolivia, como también su intervención en el Perú desató la crisis que hoy día estamos viviendo. Vamos a hacer un corte comercial. Profundo el análisis con el doctor Luis González Posadas. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas y generan miles de empleos en la provincia del Guayas, como la Guayas El Empalme, límite provincial que nos conecta con los ríos. En Milagro, Mariscal Sucre Simón Bolívar y Roberto Astudillo Venecia Central. La vía Juján Simón Bolívar, Potosí Papayo La Elvira, en Salitre. Frente a la época invernal, tomar precaución. Seguimos trabajando por su bienestar y prosperidad. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. La Alianza del Pacífico ha sido un mecanismo de integración económica importante. Desde el 2010, Colombia, México, Perú y Chile han logrado consolidar el comercio exterior y también recibir inversiones a través de este mecanismo. Sin embargo, en estos momentos tambalea por las actitudes de Manuel López Obrador, que ha privilegiado el tema ideológico y los amigos de la política que este organismo de naturaleza comercial internacional. Continuamos en este diálogo. Hay algo muy grave. La Alianza del Pacífico, que empezó por el 2010, a la que incluso iba a ingresar el Ecuador, se debía dar una reunión para pasar la presidencia pro tempore desde México. Manuel López Obrador debía entregarlo al señor Pedro Castillo. Como ya había la crisis en el Perú, no pudo ir Pedro Castillo hasta México, entonces no se dio esa transferencia. Pero el gran amigo de Castillo, Manuel López Obrador, que normalmente no le gusta desplazarse o salir de su país, dijo: podemos armar la reunión en el Perú y allí vamos a entregarle la presidencia pro tempore. Y el Ecuador tenía la oportunidad de que en esa reunión se acelere un acuerdo con México para poder ingresar ya como socio pleno. Sin embargo, lo votaron a Pedro Castillo. Pero a partir de ahí resulta que López Obrador prácticamente para él ya no es importante la Alianza del Pacífico. Daría la impresión de que quiso usar también como el club de amigos de la UNASUR o estos grupos con características ideológicas. ¿Cuál es su análisis, doctor? Porque estamos hablando de la Alianza del Pacífico, que en términos económicos y comerciales era súper importante. Que es el instrumento de integración más poderoso de la región, reconocido por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, por todos los economistas. La Alianza del Pacífico representa el 36% del PBI regional, capta más del 50% de las inversiones en todo el hemisferio y además tiene el 57% del comercio regional, de tal manera que es el instrumento muy poderoso. Ahora, ¿qué ha hecho López Obrador? López Obrador lo que ha querido es meter un dinamitazo a la Alianza del Pacífico, porque él desconoce todos estos hechos. Es tan ignorante, que dijo: voy a consultar al Grupo de Río si traspaso o no traspaso la Secretaría pro tempore a favor del Perú. López Obrador no sabe. Ya no existe el Grupo de Río. Existe hace 11 años, señor López Obrador. Que acudimos. Hace 11 años que no existe. Además no tiene nada que hacer con la Alianza del Pacífico. Pero así lo propuso, ¿no? Y ahora se ha quedado paralizado
yo digo que es un sabotaje al desarrollo económico y al Ecuador, porque el Ecuador está en la puerta de ingreso, está como Ecuador y otro país están listos para ingresar a la Alianza del Pacífico y ha hecho un daño a todo el mundo. Pero yo lo que digo es que el gobierno del Perú no necesita que le traspasen nada. El protocolo que norma la Alianza del Pacífico dice que la presidencia pro tempore rota anualmente de acuerdo al orden alfabético. Sí, en este momento la señora Dina Boluarte sería la presidenta natural. A partir de enero le corresponde al Perú, Claro. acá no hay ningún traspaso. Entonces simplemente que asuma, como ya asumió, por ejemplo, la alianza empresarial del Grupo Pacífico y ya está en funciones. Entonces, pero voy más allá del tema, ¿no? Esta es una maldad. Esto es un sabotaje al proceso de integración, esta es una rufiandad política propia de un personaje que tiene que rendir muchas cuentas. López Obrador, durante su periodo de gobierno, han ocurrido 140.000 asesinatos, un récord histórico en México, y se proyecta que deben ocurrir unos 45.000 más al fin de su mandato. O sea, López Obrador, que te comprometió y reducir los asesinatos, lo eleva a 180.000 asesinatos en su país. Ese es el número de pobres, que también se comprometió a reducir, se ha elevado a 6 millones en su periodo. Hay 6 millones de nuevos pobres y además el 35%, escuche bien, el 35% del territorio mexicano está controlado por los carteles de la droga. Entonces, este señor, que es un fracaso político, lo que ha encontrado hoy día para encubrir su desastre político, económico, social, es embestir al Perú y convertirse en una especie, que es lo que él quiere, de protector de los indígenas con Castillo, una especie de Evo Morales, ¿no? Mejor vestido, más blanco. Claro. Esa es la verdad. Ahora, doctor, cuando se dio el cambio de gobiernos en los países de la Alianza del Pacífico, realizamos algunos comentarios con una visión amplia y de futuro, en donde veíamos que el ingreso de presidentes de corte izquierdista podía dinamitar la Alianza del Pacífico, y da la impresión de que eso está ocurriendo, porque la postre de Colombia con Petro va a actuar al igual que el señor México. Manuel López Obrador en México. Sí, porque la Alianza Boric quizás se mantiene un poco por ahí en el aire. Dos características básicas: países democráticos que respeten el sistema democrático por un lado, y por otro lado economía de mercado, libre inversión, que son las dos fortalezas ideológicas de la Alianza del Pacífico. Y como usted dice bien, ¿no? México ni Colombia calzan dentro de esta estructura ideológica, pero yo creo que ni siquiera en eso han reflexionado. Simplemente es un poco, oiga, han tocado un miembro de nuestra manada, Castillo, hay que salir a defenderlo, como también han salido a defenderla a la señora Kirchner, que ha sido sentenciada a 6 años de prisión. Por coimera. Es el término correcto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Todos los mismos que defienden a Castillo salieron a defenderla, diciendo que esta es una venganza. Persecución judicial, dicen ellos. El Poder Judicial contra la honorable señora Kirchner, por un lado, ¿no? Y otros, por supuesto, cargaron de insultos y de ofensas a los jueces, a los fiscales, y Evo Morales, para no perder el tiempo, dijo que era una acción del imperialismo yanqui. Entonces, estamos enfrentados a una manada. En España hoy día es un escándalo lo que llaman las manadas, que son grupos antisociales, muy violentos, que se reúnen y bueno, agarran a puntapiés a migrantes, a personas de color, a extranjeros, violan a jóvenes. La manada que violó precisamente a niñas. Acá hay una manada internacional, y la manada internacional se la dan los países del socialismo del siglo XXI, que además tienen muchísimo dinero. Ellos se movilizan en grupo para atacar o para defender. Brevemente, en 2 palabras, ¿ellos pensaron que podían ubicar nuevamente en el sillón presidencial a Pedro Castillo con esa reacción que tuvieron? No, yo creo que sensatamente ellos saben que no es posible. Lo que ellos intentan es defender la imagen de quién es su integrante de su banda, de que es un perseguido. Golpear al Perú, pero no tenían cómo hacerlo. Va a haber lío, van a seguir en esta prédica violentista, pero de ahí no pasa.
Vamos a hacer el corte comercial. Estamos dialogando con el doctor Luis González Posada, expresidente del Congreso y también ex canciller de la República del Perú. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas y generan miles de empleos en la provincia del Guayas. Como en Durán, con la construcción del redondel en la intersección con la vía Durán-Juján, la ampliación de 2 a 4 carriles vía Durán El Triunfo Bucay, la ampliación a 4 carriles del redondel intersección Durán-Tambo hasta distribuidor Trébol Durán-Boliche y la rehabilitación de los 10 carriles de la avenida principal. Frente a la época invernal, tomar precaución. Seguimos trabajando por su bienestar y prosperidad. Prefectura del Guayas. Son más de... Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman las vidas de familias enteras, como las cirugías gratuitas de cataratas, labio paladar fisurado, ortopedia, estrabismo, hernias umbilicales y otras patologías. Porque si hay salud en el presente, hay niñas y niños en el futuro. Si hay salud para nuestros adultos, hay familias completas. Si hay salud para todos, entonces hay prosperidad. Prefectura del Guayas. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Por ley, en el Perú, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden usar las armas para enfrentar a los violentos cuando generan caos, cuando incendian edificios o se toman aeropuertos. Eso es lo que ocurre en este país. Sin embargo, se conoce que el gobierno de la señora Dina Boluarte ha hecho lo posible porque no se dé ese tipo de actitud policial y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, está siendo acusada por atentar en contra de los derechos humanos. No se sabe qué va a suceder en el futuro. Vamos a seguir este diálogo con el doctor Luis González Posada. Doctor, en el Perú, ¿es legal el uso de las armas por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía para enfrentar a estas manifestaciones violentas? Sí, más aún estando en estado de emergencia, pero el gobierno no lo está haciendo uso de ella. Entonces hemos visto en las escenas que usted seguramente va a proyectar a soldados correteados a palazos y a pedradas por sectores subversivos, que no le responden porque el gobierno, por temor a que hayan más muertos, simplemente no autoriza el uso de las armas, lo cual es realmente inaceptable, ¿no? Ayer han muerto varios policías huyendo de estos sectores violentistas. Y si vemos las imágenes, por ejemplo, vamos a analizar, ellos han quemado, han dinamitado, han incendiado 14 locales del Ministerio Público del Poder Judicial. Han atacado aeropuertos, uno de ellos lo quemaron, ¿no? Usted ve el aeropuerto de Juliaca en Puno, han atacado ambulancias. Fronterizo con Bolivia. Han bloqueado carreteras, han perseguido a palos a los policías, a palos, y con armas hechizas que lo llamamos. Es decir, no son manifestantes. La manifestación es un país democrático, se respetan. Ellos no son manifestantes, gente que provocan violencia. Usted dice bien, hace un momento nos hemos visto las imágenes tenebrosas de mujeres que llevan a niños en su espalda, en los brazos, a manifestaciones enfrentándose a la policía. Lo que hacen es provocar que les caiga un palazo, una bomba lacrimógena asfixia a un niño, se produzca una desgracia y naturalmente ellos de esa manera victimizarse, ¿no? Esa es una estrategia vieja y conocida. Esto tiene, pues, está llegando a un momento ya punta. El Perú ha perdido unos 1.500 millones de dólares. En turismo, ¿no? En general. En general han perdido miles de empleos. Las han sido bloqueadas, ha habido una destrucción insana. Bueno, ese es el costo
que tenemos que pagar por enfrentar al socialismo del siglo XXI. Ahora, ustedes tienen esta experiencia reciente, vivieron otras peores en el pasado, porque acá pues hubo casi una guerra civil, la destrucción del Sendero Luminoso en contra de la sociedad civil y de personas inocentes en definitiva. En estos días en el Ecuador, el sector indígena, dirigidos por el señor Leonidas Issa, él lo que hizo es convocar a una manifestación de solidaridad a favor de Pedro Castillo y de quienes reclaman en el Perú la presidencia de Pedro Castillo. ¿Cómo califica usted ese acto? Igualmente en el Ecuador son muy violentos estos señores que salen a manifestarse. Lo que ha hecho Evo Morales es un acto criminal. Cuando llegó Castillo, vino 4 veces al Perú, recorrió todo el país. Lo atendieron con alfombra roja, le dieron banquetes, comida y lanzó un discurso violento a favor de la nacionalización de los hidrocarburos, de la producción y venta legal de la hoja de coca, de la Asamblea Constituyente y de la reivindicación de los indígenas. Entonces él trató de asociar a los aymaras, a los quechuas, ¿no? De la zona. Que dijo que hay que hacer una nación, ¿no? Una nación, una gran nación en la que estén personas de Ecuador, de Perú, Bolivia y de Argentina también, del norte argentino. Simuló la violencia y naturalmente dejó las semillas de lo que hoy día estamos cosechando, ¿no? Eso también por eso quizá esa convocatoria que se dio en el Ecuador. Pero naturalmente todo eso está manejado por Evo Morales y Evo Morales está manejado por Cuba. Vamos a hablar claramente, Cuba es el muro de Berlín de América Latina, es el que alimenta al gobierno de Maduro. ¿Quién lo alimenta? Cuba, pues. No es el que le da sostén ideológico, le fija estrategias para mantenerse en el poder, lo apoya en inteligencia y contrainteligencia. Cuba es, digamos, el centro ideológico y estratégico y operativo de estos países, porque Ortega es un ser humano que no piensa mucho ya, ¿no? Yo creo que... y la esposa tampoco. La hondureña tampoco. Sí. Maduro, todo el mundo sabe que Maduro, pues La hondureña, esposa nada menos que del señor Manuel Zelaya. Y además una fanática fidelista, una fanática castrista. Todo este grupo está ahí metido. El señor Fernández es pues un personaje disminuido, sin mayor vuelo, digamos, es parte del cristianismo y a ello está sometido. Y naturalmente el mexicano, y hemos conversado, yo espero que Lula, que es más inteligente que ellos, se mantenga al margen de este ataque masivo contra las democracias latinoamericanas. Bueno, de Lula, que acabamos de estar en el Brasil, se dice, y por parte de analistas que están muy vinculados hacia el centro izquierda, a la izquierda, que dicen que el discurso es más de izquierda que el gobierno que está haciendo Lula da Silva. Bueno, se ha caracterizado normalmente por eso. Le quiero agradecer, doctor, por haber estado con nosotros en el programa Fernando Aguayo América. En 2 palabras, ¿cómo se puede definir el indoamericanismo? Esto que dicen nace desde Evo Morales, ahora en el Perú, quieren también los indígenas del Ecuador lograr ¿qué? A través de una reacción indígena americana. Estamos a un bloque muy poderoso, que tiene más poder que cualquier bloque, inclusive que la Organización de Estados Americanos. Y tratando de unir las democracias, quienes creemos en la libertad, en la Constitución, en las leyes, en los derechos humanos, tenemos que unirlos. Y yo no tengo mucha confianza, le digo, en organismos internacionales, desde el momento que vi, por ejemplo, hace 2 años, que cuando la señora Bachelet presentó un informe contundente contra Venezuela, acusándola de delitos de lesa humanidad al gobierno de Maduro, de crímenes, secuestros, encarcelamiento de personas, y además ha intervenido la Corte Penal Internacional. Fue el fiscal de la Corte Penal Internacional. Lo eligieron a Venezuela. No, sí, miembro de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Sí. Y eso significa que ese organismo no existe, pues es una burla. Así que bueno, hay que recomponer todas nuestras relaciones y avanzar en una línea democrática, siempre dando la pelea. Doctor, muy amable. Muchas gracias. Agradecemos una vez más la participación del doctor Luis González Posadas.
en nuestro espacio de opinión y de análisis sobre los temas más preponderantes de nuestro continente. Lo habíamos hecho ya en el pasado. Por lo tal, agradecemos su comparecencia permanente a nuestro espacio. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.